No, ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí se oye. Yo suelo hablar muy bajito, pero ya se me oye. Yo quiero ceñirme, yo traigo unas palabras escritas para resaltar la importancia de Carmen Posada. Quiero ser muy breve porque creo que es un enorme privilegio tener a Carmen esta tarde. La Feria del Libro ha apoyado el viaje de ella, que viene desde Suecia, hizo una breve escala en Madrid y vino acá para estar con nosotros, con la feria y con la Fundación Cuatro Gatos, en el marco de la Fiesta de la Lectura. Mi nombre es Sergio Andricaín y tengo el honor de acompañar en la tarde de hoy a la escritora española Carmen Posadas, que ha venido desde Madrid para participar en la 5ª edición de la Fiesta de la Lectura, un evento organizado por la Fundación Cuatro Gatos con el apoyo de numerosas instituciones, entre las que queremos destacar de manera especial el Programa de Autores Iberoamericanos de la Feria del Libro del Miami Dade College, el Centro Cultural Español de Miami, el Consulado de España en Miami, el Ministerio de Cultura Español y la librería Books & Books, donde estamos reunidos hoy. Quisiera presentar a nuestra invitada de hoy, que viene a hablarnos de su obra, de sus motivaciones creativas y de su última novela, La hija de Cayetana, con la lectura de unos breves datos biográficos que ratifican el preeminente lugar que le corresponde a Carmen Posadas en la literatura iberoamericana actual. Nacida en Uruguay, Carmen llegó a Madrid a los 12 años junto a su familia, acompañando a su padre, un diplomático de carrera. Su debut literario se produjo en 1983, cuando dio a conocer un cuento dirigido al público infantil, El Señor Viento Norte. Desde entonces hasta la fecha ha publicado 10 novelas, las conté, ¿estaban bien? Bien. ¿Sí? Entre las que se destacan Invitación a un asesinato, Juego de niños y 5 moscas azules, 2 colecciones de cuentos, varios libros de ensayo, periodismo y gastronomía, y una decena de títulos destinados a los lectores infantiles. Sus obras han sido traducidas a más de 21 idiomas y la autora ha obtenido, entre otros muchísimos galardones, los premios Planeta 1998 de novela, Papeles Mestres 2004 de literatura infantil, Cartagena de novela histórica en el 2014 y el Iberoamericano de periodismo Rey de España en el año 2017. Desde hace años su narrativa se ha nutrido de personajes y acontecimientos reales ocurridos en países y épocas muy diferentes. Estos le sirven de punto de partida para entretejer ficciones como El Testigo Invisible, La Cinta Roja y La Bella de Oterno. Lo distintivo de estos libros es que en ellos el rigor histórico y el sentido de verosimilitud de lo contado no están reñidos con la imaginación, la amenidad y la creación de caracteres inolvidables. Su más reciente novela, La hija de Cayetana, publicada por Espasa, es un buen ejemplo. En esta obra, la escritora utiliza la 13ª duquesa de Alba, la misma que inspirara a Francisco de Goya, sus célebres Majas, y a su hija adoptiva mestiza para recrear una sociedad y un tiempo complejos, la España de Carlos IV, que se debate entre el oscurantismo secular y la Ilustración a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Yo quisiera empezar, para romper el hielo, con algunas preguntas que preparé, pero la idea mía es que realmente pregunten ustedes. Yo tuve la posibilidad de entrevistarla para el Nuevo Herald y me imagino que ustedes tendrán muchas preguntas para Carmen porque tiene una larguísima trayectoria literaria y es muy conocida. Entonces yo voy a hacer la primera pregunta, pero no duden y no tengan miedo en levantar su mano si ustedes quieren hacerle una pregunta a Carmen. Una persona muy afable, una excelente comunicadora y una persona muy cálida. Además de una mujer muy bella. Ahora te voy a dar varios besos. Entonces yo lo primero que quisiera preguntarte, Carmen, es que tú te reconoces como muy lectora. Siempre que he leído entrevistas contigo, siempre hablas de la importancia de la lectura en tu formación. Y yo quiero preguntarte si en la actualidad si sigue siendo esa gran devoradora de libros, porque bueno, tienes que sacar tiempo para crear y escribir. Y también quisiera preguntarte qué buscas en los libros que lees. Bueno, primero, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir en esta
tarde lluviosa. Yo me había traído el bikini, pero me parece que no lo voy a poder estrenar. Venía, es verdad, Sergio venía de Suecia, que hacía bastante frío, pasé rápidamente por Madrid para cambiar la maleta y dijo, voy a poner el bikini, que seguro que Miami no. Pero bueno, que estoy muy contenta de estar aquí, que siempre es un placer volver. La última vez que estuve fue precisamente en la Feria del Libro, yo creo que del año 2013, y nos vimos. Y bueno, pues aquí estoy otra vez para hablar de la hija de Cayetano. Tú me preguntabas sobre las lecturas, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que yo soy ese tipo de persona que si no tiene nada que leer se lee los prospectos de las medicinas, la guía de teléfonos. Le diré que la guía de teléfonos es muy interesante. No sé si alguna vez han hecho ¿lo han intentado? Yo como siempre tengo horas muertas en los hoteles, ahora ya no hay guía de teléfonos en los hoteles, pero antes sí había, y cada vez que iba a un país buscaba posadas, saber qué posadas había, yo que sé, en Colombia, o en Nicaragua, o en Perú, y siempre me preguntaba cómo sería Amalia Posadas, o una Carmen Posadas que un día encontré. Así que es muy, muy inspirador leer la guía de teléfono, siempre se ocurre una cantidad de ideas o de historias. Y para mí los libros han sido un refugio. Y ahora tengo que hacer un poco de psicoanálisis barato y decir que yo era una niña muy fea en una familia de guapos. Todos eran divinos. Yo tenía, y tengo, dos hermanas que son menores que yo, rubias de ojos verdes, que cantaban canciones y contaban chistes, y yo no sé contar chistes y canto como una rana, y entonces además la diferencia era bastante afrentosa porque yo era muy fea de niña. Así que íbamos las tres vestidas iguales por la calle y la gente se paraba y decía, ay, pero qué ojos tan divinos tiene Mercedes, qué pelo maravilloso tiene Dolores. Después venía un pequeño silencio y decían, la mayor es muy alta, ¿verdad? Así que yo iba a mi cuarto y escribí un largo y lacrimógeno diario, que es el comienzo de mi vocación por un lado, y después me dedicaba a leer frenéticamente. Así que los libros fueron mis primeros amigos, y en el fondo esa amistad ha sido bastante fructífera, porque aquí estoy, hablando contigo, Sergio, y presentando este libro a todos ustedes. ¿Y ahora qué es lo que buscas en una lectura? Después de tantos años leyendo con un oficio de lectora, ¿qué le pides a un libro cuando llega a ti? Bueno, siempre le he pedido lo mismo. Mucha gente que va a decir, yo los libros busco que me emocionen. Bueno, es verdad, ¿no? Busca que me emocionen. Lo que pasa es que a medida que se va haciendo uno más viejo, más difícil que emocione, ¿no? Ya hemos leído mucho, ya sabemos demasiado. Así que yo lo que busco es que me sorprendan. Si de repente, el otro día estaba leyendo un libro es un autor que a lo mejor ustedes no conocen, que él es medio suizo, medio inglés, se llama Alan Bottom, ¿no? No lo he leído, ¿no? Tiene un libro muy sorprendente que se llama Religión para ateos. Y entonces es una historia muy sorprendente porque él dice que es completamente ateo, pero que le parece muy absurdo que los ateos hayan renunciado a todas las cosas positivas que tiene la religión. Y es un libro que está escrito con mucho sentido del humor, y de repente me veía yo riendo a carcajadas en el avión, precisamente volviendo de Suecia, y entonces yo creo que a estas alturas lo que busco es que me sorprenda. Recuerden que ustedes tienen también la posibilidad de interrumpirme a mí y hacer las preguntas que quieran. Yo voy a seguir con mi cuestionario, pero cuando ustedes levanten la mano, la palabra es de ustedes. ¿Autores favoritos? ¿Autores favoritos? Bueno, tengo muchos, porque hay unos muy obvios, como por ejemplo Shakespeare. Ustedes dirán, esta es la pregunta que todo el mundo siempre dice, Shakespeare, estamos aburridos de hablar de Shakespeare. Pero es que Shakespeare siempre te sorprende, y eso es muy difícil. O sea, uno puede... hay muchos autores que uno los lee en distintas épocas de la vida y te dicen cosas diferentes. Y cuando tienes 15 años te dice una cosa, y cuando tienes 50 te dice otra, y cuando tienes 60. Eso le pasa a los grandes.
y Shakespeare es uno de ellos. Pero si hay alguien al que yo he pirateado de la manera más indecente, ha sido a Dickens. Y les voy a explicar por qué. Bueno, primero tengo que decir que el plagio es una cosa muy, muy creativa. O sea que todo es un gran plagio. Y hay historias que se plagian sin parar y siempre funcionan. Yo una vez me hice amigo de un señor que era guionista de telenovelas. Y me encantaría acordarme del nombre porque realmente me pareció una persona extraordinaria, pero en este momento me ha dado el Alzheimer y no me acuerdo cómo se llama. Pero en fin, es uno de los grandes actores de telenovelas. Y me dijo, mira, las telenovelas se dedican a plagiar grandes historias. Y hay dos historias que funcionan siempre, que son extraordinarias. La primera es La Cenicienta. Y si ustedes se fijan, Betty la Fea es la Cenicienta, Pretty Woman es la Cenicienta, Las Sombras de Grey es la Cenicienta, incluso las grandes novelas de Jane Austen pueden considerarse la historia de la Cenicienta. Es una historia que se repite y siempre funciona. Uno cambia 2 o 3 cositas. Y la segunda historia, que me dijo él que funcionaba muy bien en telenovelas y que verán que también es una constante, es El Conde de Montecristo. El hombre que vuelve a vengarse de las personas que le han arruinado la vida. Bueno, como digo, la historia es siempre la literatura siempre es un gran plagio. Lo que pasa es que hay que plagiar con talento, no se puede plagiar de una manera muy burda porque te pescan y encima te meten en la cárcel. Pero yo le he plagiado muchos trucos, le he copiado a Dickens. Porque Dickens tiene para mí una cualidad que es muy importante. Hay autores que interesan a un público muy exquisito y sin embargo el público popular se aburre como un hongo leyendo, ¿no? Hay en cambio otros autores que interesan millones de libros, pero los autores, los lectores serios le hacen fu porque consideran que es un autor de segunda fila. Hay muy pocos escritores que interesan tanto a un público ilustrado como a un público popular. Y Dickens es un maestro de eso, ¿no? Y entonces yo siempre he pensado que ese es el tipo de autor que a mí me gustaría ser. Y le he copiado, como digo, le he copiado varios trucos. Un truco de Dickens, ustedes saben que él escribía folletín y cada capítulo tenía que de alguna manera enganchar para que quisieras leer el capítulo siguiente, ¿no? Y entonces eso lo procuro hacer en todos mis libros. Por ejemplo, Dickens, tú lees un capítulo y acaba con esta frase: y la puerta se abrió. Y tú dices, no, son las 4 de la mañana, pero yo tengo que saber qué pasa detrás de esa puerta. Y tienes que seguir leyendo, ¿no? Pues eso es uno de los trucos. Y luego tiene otro truco muy bueno, y es que escribir es crear complicidades con el lector, ¿no? Es decir, cosas que el lector o bien se siente identificado o que de alguna manera le digan algo muy personal y muy propio. Y para conseguir eso, Dickens lo que hace es que sus personajes principales son relativamente neutros. O sea, Oliver Twist o David Copperfield no son ni muy inteligentes, ni muy tontos, ni muy altos, ni muy bajos, ni muy llamativos, ni guapos, ni feos. Son bastante neutros para que todo el mundo más o menos se pueda identificar con ellos. Y lo que hace Dickens es echar toda la carne del asador en los personajes secundarios. Los grandes personajes de Dickens son los personajes secundarios. Y entonces está Yarfoot Dodger, que es el ladronzuelo de Oliver Twist, o Mr. Scrooge, y son personajes un poquito caricaturescos, un poquito pasados de vueltas, para que todo el mundo diga, ay, pero si fulano de tal es igual que mi tía Enriqueta, esto lo hubiera dicho mi prima fulanita de tal. Y ese truco funciona muy bien. O sea que esos son dos que le he copiado a Dickens. Bueno, le he copiado más, pero por ahí. Ya entrando en materia de la novela, yo quería preguntarte, una de las cosas que me parece fascinante es el tratamiento histórico que le das. Voy en la mitad hasta ahora, pero estoy aprendiendo mucho además. Quería preguntarte cómo fue ese proceso de investigación
¿Y cuánto tiempo te tardaste haciéndolo? Bueno, me alegro que se note porque es verdad que lo trabajé mucho. Les voy a contar cómo me encontré con la historia de esta niña. Este libro que aquí ven es el producto de un fracaso estrepitoso. Pues yo estaba escribiendo otra novela que no tiene nada que ver, la biografía de María Bonaparte. María Bonaparte es descendiente de Napoleón, pero sobre todo es famosa porque es discípula de Freud. Y cuando los nazis entran en Austria, ella, que tenía mucho dinero, consigue salvar a Freud de los nazis. Y además, a su vez, tiene una historia muy freudiana, porque es hija de un príncipe Bonaparte completamente arruinado y de una mujer riquísima, una de las mujeres más ricas del mundo, que se casa con este príncipe arruinado, una combinación bastante habitual por otro lado, ¿no? Y la madre del príncipe arruinado se las arregla para matar a la riquísima heredera para que su hijo se quede con todo el dinero. O sea que tiene una historia muy freudiana, y había muchos elementos ahí. Pero yo llevaba 1 año y medio trabajando en la novela y yo notaba que aquello chirriaba, que no sabía que funcionaba, algo iba muy mal. Se lo daba a leer a una persona, me decía una cosa, se lo daba a leer a otra, me decía otra cosa distinta, hasta que por fin descubrí cuál era el problema. El problema era que yo estaba narrando la historia desde el punto de vista de María Bonaparte. Ella, como digo, es discípula de Freud, adora a Freud, y yo después de leer mucho sobre Freud, pienso que Freud es un charlatán. Así que no había manera de que aquello sonara real. Y las novelas pueden ser cualquier cosa menos inverosímiles. Entonces, cuando tú te das cuenta que estás escribiendo una cosa que es falsa, amputación, novela a la basura, y me quedé yo como hecha polvo sin saber qué escribir. Entonces un día estaba con una amiga y me dijo, bueno, no sé si estás buscando un personaje histórico, pero a lo mejor te interesaría saber que la duquesa de Alba, la musa de Goya, la maja desnuda, tenía una hija mulata. Y dije, no, perdona, repite, que yo creo que lo has entendido muy bien. Entonces me contó la historia, que es que la duquesa de Alba no podía tener hijos y le regalaron una esclavita, que era algo que ocurría muy a menudo en el siglo XVIII. Era costumbre, horrible costumbre, por otro lado, regalar a las señoras importantes, como quien regala un gato o una muñeca, regalarle una niñita esclava. Lo que suele ocurrir en general es que las señoras importantes jugaban con la niña un ratito y luego la mandaban a la cocina y ahí acababa, ¿no? la mulata trabajando en la cocina. Pero Cayetana de Alba no podía tener hijos y se encariñó tanto con esta niña que la prohijó, y al morir le dejó una herencia muy considerable. Entonces me pareció una historia tan asombrosa que empecé a investigar. Y lo primero que hice fue llamar al actual duque de Alba, que bueno, lo conozco desde hace mucho tiempo, y entonces lo llamo y le digo, oye Carlos, estoy escribiendo una novela sobre tu antepasada. Me dijo, no puedo soportar a esa señora. Digo, qué horror, pues sí que empieza mal esto. ¿Por qué? Y me dijo que él no le tiene ninguna simpatía a su antepasada porque al morir, como no tenía hijos, legó dinero a muchas personas y dispersó el patrimonio familiar. Y luego la casa de Alba tuvo que pleitear durante años para recuperar ese patrimonio. Así que, bueno, había empezado yo con muy mal pie, pensando que Carlos me iba a ayudar, pero bueno, al final lo convencí y me dejó ver el archivo de la familia. A mí sobre todo me interesaba mucho consultar el testamento de la duquesa de Alba, para ver si era verdad que había dejado a esta niña esa herencia tan importante. Y bueno, luego Carlos gruñó un poco, pero al final estuvo mucho más simpático, y de hecho luego cuando se presentó el libro vino a la presentación y cuando la leyó le gustó, así que me quedé más tranquila con ese asunto. Pude investigar por ese lado con la casa de Alba y todos los documentos que tenían ellos, y después a mí lo que más me costó fue encontrar información sobre la esclavitud en España. Bueno, voy a contar un poquito de qué va la novela, porque tú la has leído pero el resto a lo mejor no. Como digo, es
historia de esta hija, de esta niña que le regalan a la duquesa de Alba a un momento dado. Y entonces yo me di cuenta de que en realidad esta tenía que ser la historia de dos madres, porque si a la duquesa de Alba le habían regalado una niñita, obviamente a otra mujer le habían robado su hija. Y está esto estructurada así. En realidad son dos novelas que se van entrelazando. Una es la novela de la duquesa de Alba, de los ricos, de los reyes, de Goya, de las intrigas, de los asesinatos, porque pasaba de todo. Y otra es la historia muy desconocida de la madre y de los esclavos en la península. Porque todos sabemos que había esclavos en las colonias, hay cantidad de novelas sobre este tema, pero en cambio no es tan conocido que también había esclavos en la península, ¿no? Y esa parte es la que más me costó, porque no había mucha documentación. Yo quería preguntarte algo. Hablabas de la duquesa, de la 13ª duquesa de Alba, que era una mujer muy liberal, muy reverente. Me llama mucho la atención de que su descendiente la tenga apartada y la vea de reojo. Creo que realmente es una mujer, tú la considerarías adelantada para su época, y hace un retrato por ahí, más o menos, presentándolo como un modelo que rompe con todos los cánones y que se va por encima de su tiempo. ¿Era así lo que tú investigaste, o Sí. hubo un poquitico de subirle la parada al personaje? No, yo cuando escribo novela histórica procuro ser muy fiel a la realidad. Cuando uno escribe novela, no tiene por qué ser muy fiel a la realidad, y hay ejemplos muy notables. No sé, Alejandro Dumas, por ejemplo, escribe Los Tres Mosqueteros, y lo que uno lee sobre el cardenal Richelieu es que era un tipo atrabiliario, un asesino, un personaje deleznable. Richelieu no era así, pero como la literatura es tan potente y tiene ese poder tan grande, es lo que ha quedado para la historia. Nosotros pensamos hoy día que Richelieu era como lo ha pintado Alejandro Dumas. Por eso digo que la novela no tiene por qué ser fiel a la historia. Sin embargo, yo, como lectora de novela histórica, siempre me pregunto, ¿qué será verdad que se está inventando el autor? Y como no me gusta que me cuenten cuentos chinos, yo tampoco cuento cuentos chinos. Así que todo lo que se cuenta sobre el personaje de la duquesa de Alba es lo que está documentado. Ella pertenecía a la única estirpe de mujeres libres que ha conocido el mundo hasta bien entrado nuestro siglo. Y hasta ese momento las únicas mujeres realmente libres eran o bien las muy ricas o bien muy poderosas, pero tenía que ser a título personal. O sea, no servía de nada tener un padre rico o un marido poderoso, tenías que ser tú la dueña de tu destino. Y es lo que le pasaba a Cayetana de Alba. Ella era hija única, heredera de una enorme fortuna y de una cantidad enorme de títulos, y entonces podía comportarse como una mujer libre, y desde luego lo hizo. Ejerció como una mujer libre, y no le importaba nada lo que pensara la gente de ella. Además estaba adscrita a una especie de movimiento que existía en el siglo XVIII. Como ustedes saben, el siglo XVIII es el fin de la edad moderna y el comienzo de la edad contemporánea, que es la que actualmente estamos. Y supongo que estará a punto de terminar de un momento a otro, pero en fin, de momento estamos en la edad contemporánea. Y estaba muriendo un tipo de sociedad, ¿no? La sociedad jerárquica, la sociedad de los ricos y los pobres, y surgiendo la burguesía, y en fin, tal como conocemos el mundo hoy en día. Y en concreto en España había dos corrientes culturales, podemos decir, en ese momento. Había la gente muy afrancesada. Dense cuenta que Francia era el centro del universo en ese momento, ¿no? Todo el mundo miraba a Francia, todo el mundo intentaba copiar a los franceses. Y entonces los afrancesados en España, por supuesto, hablaban francés, recitaban a Racine, tocaban el clavicordio. Y como reacción a ese tipo de cultura tan foránea, surge otro movimiento que es el magismo.
Y Cayetana de Alba es el prototipo del magismo. ¿Qué es el magismo? Bueno, pues el que le gustaban las fiestas populares, le encantaban los toros, las verbenas. Hay una escena que sale ahí en la novela que yo creo que retrata muy bien cómo era Cayetana de Alba. Ella un buen día se escapó con una de sus doncellas, se escapó a la verbena. Entonces iban las dos vestidas de majas. Las majas iban vestidas con falda corta, se les veían los tobillos, aquello era un escándalo, una cosa imperdonable. Bueno, entonces iba vestida así a la verbena y las empezó a seguir un seminarista. Entonces el seminarista las siguió y vio que se metían en el palacio de Alba. Entonces imaginó, por supuesto, que eran las criadas que trabajaban ahí. Y al día siguiente, toc, el seminarista llama y pregunta y dice que quiere hablar con la Cayetana. Y dice, ¿qué quieres hablar con la Cayetana? Espera un momento. Y entonces baja la duquesa de Alba vestida de duquesa y el seminarista casi se muere del susto. Pero ella, como era así de castiza, pues invitó al seminarista a tomar pues, un chocolate, que era muy de moda en aquella época. Y ella era así, o sea, que le gustaba juntarse con los toreros, con los chisperos, con las manolas. Y en eso se parecía mucho a la duquesa de Alba que todos conocemos. Claro. Muy fuerte, muy liberal. Sí. Yo creo que ellas tienen bastantes rasgos en común, a pesar que no tienen una sola gota de sangre en común. Porque la rama de los Álvarez de Toledo se extingue con la duquesa de Alba, la del siglo XVIII. Y a partir de ese momento, el ducado pasa a el hijo de una prima segunda de la duquesa de Alba, que se llama Fitzjames Stuart, que es el nombre que tiene actualmente la casa de Alba. Hay que decir que también es un caso bastante curioso que Fitzjames Stuart quiere decir hijo bastardo de Stuart, pero es un bastardo muy elegante porque quiere decir hijo bastardo de rey, ¿no? Entonces los Fitzjames Stuart descienden de Jacobo II de Inglaterra, que como ustedes saben lo echaron porque se hizo católico y entonces se tuvo que exiliar en Francia y entonces ahí tuvo esta familia y los Fitzjames Stuart descienden de los Estuardo por esa rama. Así que a pesar de que no tienen una sola gota de sangre en común, se parecen mucho. Yo creo que porque tenían circunstancias familiares muy parecidas. Las dos son hijas únicas, las dos heredan una enorme fortuna, una cantidad de títulos y podían hacer lo que les daba la gana y bien que lo hacían, ¿no? Tanto una como otra. Sí. Nada más quería interrumpirte. Todo lo que está contando Carmen está en el libro. El libro es un cuadro vívido de quiénes son los personajes que están moviéndose por las páginas. De verdad que es una lectura apasionante. Quería nada más decir ese comercial, porque es un libro que se empieza y uno quiere seguir leyendo, como las novelas de Dickens, porque Carmen no solamente tiene el recurso, sino que tiene la habilidad de contar la historia para que resulte muy atractiva para el lector. Y el cuadro es fantástico. Yo le decía unos minutos antes de empezar que yo no soy un especialista en la historia española, por supuesto no conozco al dedillo el periodo que ella describe, pero todo lo que describe es lo que yo sé de historia, o sea, y mucho más, porque por ejemplo yo no conocía la esclavitud dentro de la península, o sea, eso es algo que ella me reveló, porque a veces puede que, sí, yo a lo mejor lo leí en Cervantes, pero son cosas que se te van, pero vuelvo a tomar conciencia de esto gracias a tu novela, entonces, de verdad, recomendadísima. Sí, ahora sí. Bueno, realmente se oye súper interesante y por supuesto la voy a leer. Pero volviendo un poquito para atrás, Carmen, ¿tú crees que ella sería una cenicienta, volviendo a tus palabras, cuando empezaste el libro? ¿Sería una cenicienta? La niña. Ah, la niña. Por supuesto. Sí, no, volvemos digamos, a la hija de Cayetana con el título de la novela. ¿Sería una cenicienta? Pues mira, hubiera sido una cenicienta muy particular y en el sentido de que ella, mientras fue niña, no notaba la diferencia. Ella era la hija de la duquesa
duquesa de Alba y todo el mundo la contemplaba y la consentía y todo lo demás, pero a medida que va creciendo empieza a tener muchos conflictos, porque por un lado es la hija de la duquesa de Alba, pero por otro lado es una mulata, ¿no? Y entonces eso es una cosa que yo quería retratar en la novela, ¿no? Cómo es ese proceso de adaptación y la gran intriga es qué pasa con esta niña, porque la duquesa de Alba muere con 40 años y muere en unas circunstancias un poco misteriosas, porque se enfermó un lunes y se murió un viernes. Entonces, una persona de 40 años, perfectamente sana, ¿qué le ocurrió? Esto dio pábulo a todo tipo de rumores, intrigas. Como tenía una rivalidad muy grande con la reina, con María Luisa de Parma, pues la reina además era italiana, con lo cual manejaba muy bien los venenos. Se especuló muchísimo con que la había envenenado. Después había tenido amores con Godoy quizá la mató, o Fernando VII, que era un personaje horrendo, o a lo mejor también se especuló mucho porque a medida que se iba haciendo mayor, ustedes dirán, con 40 años no era muy mayor, pero en el siglo XVIII con 40 años ya eras una persona de edad. Entonces lo que ella hacía era mi amiga de Goya y le pedía a Goya que le pintara la cara, pero no que la maquillara, sino que la pintara con óleos. Y ustedes saben que los óleos son muy venenosos, ¿no? En concreto hay uno que es el blanco de Albayalde, que es veneno puro, y se especuló que quizá se hubiera envenenado con los óleos de Goya. Bueno, en el siglo XX, en el año 1945, el duque de Alba, el abuelo del actual duque, mandó a hacer un examen post-mortem para averiguar, porque había tantos rumores, y ahora se sabe perfectamente de qué murió, pero no se lo voy a contar porque se viene la novela.